Le invito a abrir la palabra del Señor, fácil de encontrarlo, solamente vamos a leer 3 versículos. Libro de Salmos, una canción que es una oración. Salmo número 80. Para los que han estado de al menos disfrutando de tal vez unos días de descanso cerca del mar y todo esto, no quiere decir que les envidiamos ni le estamos pidiendo los alfajores, pero bueno, después conversamos en todo caso. Pero si usted estuvo por aquellas playas un poco más separadas, vio, a veces uno ve gente durante todo el año y esos días de vacaciones dice, bueno, trato de irme, no ahí a donde están todos juntos amontonados, un poquito más lejos. Es muy común encontrar en las playas más agrestes autos empantanados en la arena. Yo no sé si alguno ha tenido esa experiencia. A veces ese deseo de tener casi como, vamos a la aventura, vamos a andar con el auto al lado de la orilla del mar. Y lo que parece que lo viste en una publicidad, ¿viste? Y te sentís casi como aquel explorador valiente. No es fácil. Hay veces que si toca la arena floja y no sabes cómo manejarlo, se encajó, decimos vulgarmente. Y vos decís, todos se ríen en el auto, todo que bien, nos quedamos. Pues tranquilos, ya salimos. Y cada vez que acelerás, vos ves que en vez de salir se está hundiendo más, ¿viste? Y es todo un problema. Yo he visto muchas veces gente, bajarse, vamos a empujar todos. Vienen los de la playa a empujar. Algunos han perdido las ojotas ahí corriendo, empujando. Hay experiencias que pueden ser en la nieve, en el barro, en la arena. Pero quedarse empantanado, encajado, que el alma se quede empantanada, es mucho más complicada. Vos por ahí viste esos videitos que están en YouTube o en Instagram, que hay veces que se queda el vehículo cerca de la playa, inmediatamente la marea empieza a subir y vos decís, qué desesperación para esa persona. Pero cuando quedan empantanadas las emociones, la voluntad, aún el modo de pensar, ¿viste? Te quedas como estancado. El Salmo 80, permítame graficarlo de esta manera, y yo lo puse allí para los hermanos que nos ven a través de la distancia, la oración del empantanado. La oración del que está empantanado. No es un salmo de David. David tal vez es el más conocido, el más popular, que ha compuesto tantos salmos maravillosos. No es un salmo de Moisés, no es un salmo de Salomón, salmo de un tal Asaf. Generalmente vos lees en la Biblia muchas veces ese apellido Asaf, el director del coro, el director de la alabanza, casi una especie de Sandra que hoy dirigía la alabanza. Pero resulta que el apellido Asaf o el nombre Asaf es como los García, ¿viste? Que vos decís, ¿cómo te llamas? García. Y García hay por todos lados. Un montón, pero ¿cuál García? El hijo del viejo García. Me quedó claro. Asaf, el apellido, el nombre era así. ¿Viste? Vos decís nada. Entonces, si vos lees el contexto, tarea para la casa, leer todo el Salmo, vas a encontrar que no era alguien que vivía en el momento que el rey David reinaba. Porque en ese momento Israel era todo un esplendor. Ni siquiera cuando reinaba Salomón, sino que es posterior. Y yo quiero que podamos, si usted ya tiene allí su Biblia, Salmo número 80, los primeros 3 versículos, que serían el preámbulo de este salmo que después usted lo lee en su casa. Pero es interesante cómo se expresa aquí el salmista, casi esa oración de adentro del corazón, de alguien que se siente empantanado, alguien que se siente encajado, que pensó que iba a salir, que pensó que iba a zafar, que pensó que iba a poder arreglarse la sola, y resulta que este hombre se da cuenta, Dios, te necesito.
Estoy empantanado. El primer versículo del Salmo 80 dice así la palabra del Señor: Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece, oh Dios. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y Señor, por favor, ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén a la palabra de Dios. Es solamente el preámbulo. Después usted lo lee en su casa, pero teniendo en cuenta algunos parámetros que vamos a encontrar allí, vamos a ver cómo esa palabra de Dios empieza a tener fuerza para cada uno de nosotros. Y muy especialmente para aquellos que tal vez se dan cuenta que están empantanados, pero todavía están tratando de salir. Que el alma está allí encajada, la voluntad está paralizada, las ganas de hacer algo, y vos decís, no sé, yo sé que así no puede ser, pero no puedo. Y vos fíjate que comienza este salmo diciendo, oh pastor de Israel, escúchanos. Inmediatamente la figura del pastor relaciona, si está hablando el pastor, es porque tiene que haber una oveja. Yo sé que hoy día vos vas a escuchar aún predicaciones o textos bíblicos por ahí medio sacados del contexto, donde te va a decir, no, vos sos un león, ¿viste? La idea es motivar, la idea, el poder está dentro tuyo. El ser humano le gusta identificarse con una figura, no de la oveja. ¿O usted conoce un club de fútbol o alguna persona que está en algún deporte que se llame los Corderitos? No, queda medio como, no, le falta garra. Están los Pumas, ¿viste? Los Pumas le ponen fuerza, le ponen garra, ellos te van a estar peleando. Le gusta la figura de los leones, pero acá la figura de la oveja. Y la oveja en sí, y fíjese qué interesante, la figura de la oveja a lo largo de la Biblia aparece muchas veces. Tal vez el salmo más conocido para los creyentes y los que no son creyentes. Porque vos vas por la feria, viste algún día de estos, y viste esos stands que venden póster, encontrás Salmo 23. ¿Cómo empieza Salmo 23? ¿Te acordás? Jehová, ¿qué cosa es? Mi pastor. Nada me faltará. Y está la figura, viste, de la ovejita, el pastorcito. Veo que alguno de ustedes tiene el cuadrito allí en su casa. Entonces la figura de ese salmo está allí. La figura de la oveja. No, pero como me dijo una vez un hermano, ¿cómo es eso de que soy oveja? No, yo soy un león. ¿Viste? O sea, no, nos cuesta aceptar ese concepto de oveja. Por allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, Jesús mismo habló una parábola del buen pastor que va a buscar la oveja que se había perdido. Porque la oveja en sí tiene la característica de que no sabe orientarse sola. Se pierde. Acá hay algunos de nuestros hermanos que hoy son vecinos nuestros, nos reunimos acá, pero hace algún tiempo se han criado en el campo. Y usted sabe que la oveja no es como un animal doméstico, aunque está lindo, el corderito. Vos dejás un gato abandonado por algún lugar que está mal hecho, el gato aparece, quédate tranquilo. El gato aparece, veo que cada tanto aparece, caminó 2 años y medio y el gato llegó a la casa. Digo, qué bárbaro, qué memoria la de ese gato. Pero la oveja se pierde. No solamente que se pierde, sino que cuando se siente bajo presión, la oveja siempre va a dar el círculo. Siempre va a estar pegando vueltas. Siempre no va a avanzar ni para adelante, siempre va a estar pegando vueltas. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. ¿Viste algunos? Allí en Mozambique están, viste, los volteros, siempre están pegando vueltas. Están desorientados.
Pero hay algo interesante. La oveja es tan dependiente del pastor porque no sabe, de alguna manera, no solamente que no sabe orientarse, no sabe elegir la comida. No sabe dónde hay buen alimento. No sabe elegir, no tiene buen olfato, no tiene buena vista, no tiene el sentido de la orientación. A ver, ¿dónde hay? Siempre está comiendo ahí en el mismo lugar. Y depende del pastor. ¿Veo que dice? El pastor va a guiar a la oveja. Depende de eso. Que tiene oídos, que nos está mirando a través de las redes, que dice, no, yo no necesito de nadie. No, la oveja no puede alimentarse. ¿Y sabes qué pasa? Come cualquier pasto. No importa si es el bueno, el malo, el que tiene nutrientes, no tiene nutrientes. Entonces encontrás, me decía la gente de campo, encontrás a veces esas ovejas rebeldes que no quieren pertenecer a ningún grupo, que en realidad viven en desnutrición. Porque no están bien alimentadas. El salmista está diciendo, oh pastor de Israel, escúchanos. Tú que pastoreas como ovejas a José. ¿Se acuerda la historia de José? Es José de la Biblia, el del libro Génesis. Por allí, en los últimos 15 capítulos, si no lo tiene muy fresca la historia, va a encontrar la historia de un tal José. ¿Y sabe qué características, para hacer memoria juntos? ¿Qué fue el gran dolor en la vida de José? ¿Cuál fue? ¿El desprecio de los paganos? ¿El desprecio de los idólatras? ¿O el desprecio de su propia casa? Sus propios hermanos, en realidad hermanastros, fueron los que terminaron vendiéndolo. Que primero lo querían matar. Y lo vendieron por unas monedas. Y allá lo ves, José, para todos estaba muerto, solo contra el mundo. Y él está allí. Pero él permanece fiel a Dios. Permítame sugerirle esto para aquellos que están tomando notas, y si no está tomando nota, anótele por allí en una hoja para leer en estos días. Ezequiel capítulo 34. No lo vamos a leer ahora porque es extenso, pero yo te cuento algo. Cómo Dios allí va mostrando a través del profeta Ezequiel la conducta de las ovejas del pueblo de Dios. Donde dice, yo juzgaré entre oveja y oveja. Porque dice que las ovejas más grandes o más robustas pisoteaban en realidad el pasto, y las más débiles y las más flaquitas y las más jóvenes no tenían alimento. Y Dios dice, yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo absolutamente todo. Y no solamente esto, Ezequiel 34 te va a contar. Dice que esas ovejas grandes, prepotentes, arrogantes, autosuficientes, se metían a los arroyos de las aguas y ¿qué hacían? Empezaban a chapotear. Entonces ya no era el agua cristalina, fresca que baja de la montaña. Era un pedazo de barro lo que había ahí. Y las ovejas no podían ni tomar agua. Para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes, yo sé que a veces uno se encuentra con distintos hermanos en la calle, en algún negocio, a veces hablando por teléfono, a veces sabías que iban a otra congregación y te dicen, no, mira, yo ya no me congrego más. ¿Y por qué causa? Y cosas de hermanos. Y tal vez alguno nos diría hoy, cosas de ovejas. Cosas de ovejas, ¿viste? Una oveja empuja a la otra oveja que se piensa mejor, la otra que se siente débil, la otra oveja que se siente más importante. Esto pasa en otros lados, lógicamente. El salmista, él está empantanado. Sus emociones están empantanadas. Su visión no puede ver hacia adelante. Por eso dice, oh Señor, oh pastor de Israel,
escúchanos, por favor. Tú que pastoreas a las ovejas de José. Y fíjese qué interesante, aparecen allí inmediatamente en ese salmo. Para los que llegaron un poquito más tarde, estamos en Salmo número 80, los primeros 3 versículos, y por allí habla justamente diciendo: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Enseguida vamos a ver esto, porque uno dice: ¿y estos nombres qué quieren decir? Todo esto simboliza muchísimo dentro de la historia. Pero antes de avanzar un poquito más y viendo el concepto, cómo Dios cuida a sus ovejas, a pesar de que hay actitudes entre oveja y oveja que Dios no las aprueba, que Dios las ve, que Dios ve cuando se maltrata a la más débil, que Dios ve cómo se maltrata a la más indefensa. Isaías capítulo 40, para aquellos que tienen sus Biblias, vamos a leer 2 versículos, versículo 10 y versículo 11 de Isaías 40. Fíjese lo que dice, versículo 10 de Isaías 40. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga viene delante de su rostro. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios no se olvida de aquellos que han servido al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios recompensa. ¿Y sabe qué? Recompensa abundantemente. Algunos los recompensa aquí, y para los que dicen yo no lo veo, quédese tranquilo que hay mayores tesoros en el reino de los cielos. Cuando lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, para la gloria de Dios. Entonces aquí la palabra, el versículo 10 dice: el Señor viene con poder, el Señor viene y el Señor trae su recompensa. Pero fíjate que dice versículo 11: como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará. En la Nueva Traducción Viviente dice: junto a su corazón los llevará. O junto a su pecho los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas o las recién nacidas. Fíjese qué interesante. Por ahí Ezequiel capítulo 34 nos cuenta la pelea entre oveja y oveja. La oveja que quiere todo, la oveja que pretende todo, la oveja que no deja para que nadie otro coma, la oveja que de alguna manera enturbia las aguas. Y acá el Señor dice: tranquilos, a las ovejas más débiles, a las recién nacidas, a las que se sienten mucho más limitadas, débiles, capaz sin la experiencia de las ovejas grandes, yo la estoy cargando en mis brazos. La llevo junto a mi pecho. O sea, tan cercano del Señor. Permítame decirlo de esta manera en esta noche. Para el pueblo de Dios no hay lugar para sentirse excluido lejos del Señor. El Señor está cerca suyo. El Señor está cerca y el Señor está dispuesto a cuidarlo. Y el Señor allí ha entregado su vida, absolutamente todo. Pero fíjese lo que está allí, está mostrando en esa actitud. Señor, somos ovejas. Somos tontos, somos torpes, no sabemos. Queremos hacer la nuestra y no nos sale. Y encima, muchas veces, terminamos lastimados, golpeados, de alguna manera separados. Entonces ya me cuesta venir a la reunión, pero lo veo a través de la distancia. El Señor te ama, el Señor está cerca y Él lleva a sus ovejas débiles lo más cercano posible. Pero fíjese cómo este salmo está diciendo: tú que estás entre los querubines, resplandece. Inmediatamente está diciendo: Señor, nosotros somos ovejas, nosotros somos débiles, Señor, no somos tan vulnerables, pero tú estás en el trono. ¿Se acuerda la visión de Isaías capítulo 6? No lo vamos a leer ahora. Pero ahí tenés un ejemplo perfecto de alguien que estaba empantanado. Porque
estamos hablando del alma paralizada, empantanada, y no puede seguir adelante. Y no puede salir. Y cada vez que quiere salir, siente que se está enterrando más, encajando más. Y dice, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para salir? Señor, no puedo. El salmista, este tal Asaf, dice, Señor, escúchanos, por favor. Señor, necesitamos que nos salves. Veníamos leyendo allí dentro de esos 3 versículos. Pero, Señor, tú estás en el trono, entre los querubines. Isaías capítulo 6, no lo vamos a leer, pero usted va a encontrar allí la visión que tiene Isaías de la grandeza, de la magnificencia de Dios. Pero ¿sabe cómo comienza Isaías capítulo 6? El primer versículo dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono grande. El rey Usías era el tío de Isaías, pariente cercano. Isaías estaba paralizado, empantanado en el duelo. ¿Viste? Se murió el tío. Y encima mi tío era el rey. Encima, de algún modo, me solucionaba la vida hacia adelante. ¿Qué hago? Señor, por favor. En ese momento difícil, dice, vi yo al Señor. Cuando estamos empantanados, la primera actitud que debe haber es esa humildad. Señor, yo te necesito, somos ovejas. Dependemos de ti, que tú eres el buen pastor. Pero inmediatamente esa oración debe buscar, Señor, yo creo que tú estás en el trono sobre todas las cosas. Yo creo que tienes el control sobre todas las cosas. ¿Sabe lo que le pasó a Isaías en ese capítulo? Usted después lo puede volver a leer. Él tiene en esa visión 3 perspectivas. Primero, la grandeza de Dios. Algo que le cuesta hasta poder descifrar, cómo esos seres celestiales cantaban, alababan, bendecían el nombre del Señor y decían, santo, santo, santo es el Señor. Pero inmediatamente Isaías tiene esa perspectiva, esa visión de quién era Él. Porque le dice, Señor, ¿qué hago yo en tu presencia? Si soy inmundo de labios. Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia. El trono de Dios te muestra esa grandeza, esa soberanía de Dios, esa sabiduría de Dios, esa buena voluntad de Dios, pero también nos muestra por contraste nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras limitaciones, pero allí también está la gracia salvadora del Señor. Puede decir gloria a Dios por esto. Allí está. Pero hay una tercera perspectiva que él tiene en esa visión del trono de Dios. Porque él escucha una voz y dice, ¿quién irá por nosotros? Isaías dice, he aquí, envíame a mí, oh Señor. Porque cuando uno no pierde de vista la grandeza, la majestuosidad, en medio del que estamos empantanados, Isaías dice, Señor, yo reconozco cuál es la carga, cuál es la responsabilidad que tenemos como creyentes. Señor, envíame a mí. Lo encausa a Isaías en ese ministerio profético. Asaf, tal Asaf. Por eso allí en ese primer versículo simplemente le está diciendo, Señor, necesitamos que nos escuches. Señor, tú pastoreas a las ovejas y las ovejas somos torpes. No podemos y de alguna manera arreglarnos solos y encima nos lastimamos entre nosotros. Pero Señor, creemos que tú estás en el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede decir gloria a Dios por esto. Allí está el Señor. A no perder esa perspectiva. Pero fíjese, despierta tu poder. ¿Sabe qué me hace acordar eso? La oración de Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, aviva ese despertar. En la versión en lenguaje actual dice, Señor, que las grandes obras,
o las grandes señales que tú muestras en la palabra. Señor, queremos hoy ser testigos de eso. Que no solamente el obrar de Dios se quede en una historia bíblica. Que no solamente el poder de la gloria, la gracia, la bondad y la misericordia de Dios se quede en una historia bíblica que aprendimos desde chico. Jesús sanó a un paralítico. ¡Ah, qué buena! Ya sé la historia. Sino saber de que Dios sigue obrando hoy día. ¿Está de acuerdo conmigo? Que Dios tiene la última palabra. Que el Señor no ha menguado su poder. Despierta, oh Dios, tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. 3 nombres que de alguna manera van a contar la historia. ¿Y por qué te digo que este Asaf no es el Asaf que era el amigo de David? Sino que este Asaf que yo te decía es como ese apellido García, ¿viste? Sigue por generaciones, pero no tiene nada que ver con el otro. Benjamín pertenecía al reino del sur, era la tribu que de alguna manera reconocía al hijo más chico del viejo Jacob. Pero Manasés e Efraín eran hijos de José. Entonces vos no vas a encontrar la tribu de José, sino que vas a encontrar la tribu de Manasés y de Benjamín. Y la tribu de Manasés, si después buscas algo por allí en la Biblia, es interesante por eso compenetrarnos en la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios entra a la tierra prometida y empiezan a repartir en las distintas tribus, bueno, la tribu que tiene más territorio es la tribu de Manasés. A un lado del Jordán y del otro lado del Jordán. O sea, tenía mayor responsabilidad. Y la de Efraín, es interesante, aunque era más pequeña, en la historia bíblica tiene esas cosas de la historia. Cuando el rey David establece su reino, después de Saúl, y en la bendición de Dios se hace fuerte, y después viene Salomón, llega un momento que el reino se fractura. Rácate. Una guerra civil. Reino del norte, reino del sur. ¿Sabéis quién empezó la rebeldía? La tribu de Efraín. O sea, digamos, ¿viste que siempre hay uno en el grupo que es el primero en dar manija? ¿Te acordás cuando ibas en el colegio y había hora libre? Siempre había uno que empezaba. Después el resto acompañaba. Así que nadie señale a nadie. Pero ¿quién era el promotor? ¿Viste cuando decimos, ¿quién es el cabecilla acá? ¿Quién es el cabecilla? Bueno, el cabecilla de esa rebeldía era Efraín. Es más, la ciudad de Samaria, que terminó siendo la capital del reino del norte, que se llamó Israel, idólatras que no querían saber nada con Dios. Mirá que Dios les levantó ahí profetas como Eliseo, como Elías. Unos cabezones nunca quisieron acercarse a Dios. Y Benjamín era una tribu chiquita que estaba en el reino del sur. Y en realidad de allí era descendiente de Saúl y era también el apóstol Pablo, después hacia adelante. Si vos lees el contexto, el reino del norte fue saqueado y fue conquistado por por Asiria. Y Asiria allí trajo gente de cualquier otro lado conquistado y dieron lugar a los samaritanos. Y el reino del sur estaba a punto de ser absorbido por Nabucodonosor, por Babilonia. En ese contexto histórico, él está diciendo, Dios, estamos empantanados. Dios, estamos mal. Estamos mal. La historia nuestra está mal. Tenemos en nuestra historia, tras nuestras espaldas. Cuando él menciona a Benjamín, a Efraín, a Manasés, está diciendo, Señor, en nuestras espaldas, en nuestro ADN, está la rebeldía, está la terquedad, está el querer que somos más importantes unos que los otros. No está el amarte a vos. Señor, estamos empantanados. Por eso este salmo empieza a tomar esa dimensión. Señor, estamos empantanados, no podemos ir para ningún lado. Es más, queremos salir y nos encajamos más.
Señor, queremos salir de algún modo y no podemos ir para ninguna parte. Porque la historia de traición, de injusticia, de falsedad, está en la historia. Y casi como que uno dice, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? En la obra del Señor, cuando venimos al camino del Señor, hay un entusiasmo, está esa paz que Dios nos da, porque nuestros pecados han sido quitados. Pero a medida que vamos yendo y nos damos cuenta que nuestra carne se rebela contra las cosas de Dios, que nuestra vieja naturaleza le hace guerra a Dios mismo, y llega un momento de decir, Señor, estoy empantanado. Nosotros podemos disimular, sacarnos una selfie, sacar, qué bueno, mirá, estamos acá en la playa, empantanado. Lo que era un turismo aventura empieza a preocuparse. Y si vos ves que la marea empieza a crecer, tenemos un problema. Cuando Él dice, Señor, ven a salvarnos, Él se está dando cuenta que la salvación no depende de los méritos humanos. No depende de cualidades. No depende de capacidades ni económicas ni intelectuales. Señor, dependemos de ti, que nos salves. Pero Señor, estamos empantanados. ¿Sabe cuál es la mejor manera de venir al Señor para que nos saque de ese pantano, de ese estar encajados, de estar paralizados? Había un viejo himno. Veo que últimamente cantamos viejos himnos a veces. Quédese tranquilo, no voy a cantar. Pero para aquellos que tienen el himnario en su casa, busque, claro, ayer Roberto me dice, está en su corazón. Bueno, diría el Salmo, mire qué iba a decir. No, himno número 133. Algunos memoriosos se van a acordar, pero ese himno comienza diciendo, tal como soy. Señor, a otro yo no puedo ir. Señor, tal como soy. Expuesto a muerte y perdición. Señor, a otro yo no puedo ir. Señor, me doy cuenta que mi historia me condena, mi tendencia me condena, mi actitud del corazón me condena. Pero Señor, yo estoy empantanado. Señor, por favor, sálvanos. El Salmo, de alguna manera, empieza a reflejar toda esta actitud. Pero, fíjese, versículo 3, y ya enseguida vamos a estar orando. Oh Dios, ahí en el Salmo 80, restáuranos. Señor, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Hay dos actitudes que impiden que seamos restaurados por el Señor. Primero, la actitud de decir, pero yo estoy tan lejos de Dios. Mi corazón rebelde, mi historia tan terca con Dios, que casi me parezco a los de la tribu de Manasés y de Efraín y todo eso. Dios me ha bendecido tanto en abundancia y yo he sido tan ingrato que Dios, yo no puedo acercarme a ti. Eso que parece, ¿cómo le podría llegar a decir? Hasta piadoso, honesto, eso revela que no hay fe. Porque para Dios nada es imposible. Y que Dios recibe al corazón contrito y humillado. Aquel corazón que dice, Dios, yo me he equivocado tanto, me he alejado tanto de ti, oh Dios, pero yo te necesito. Y la otra actitud que nos aleja de la acción de Dios y nos deja empantanados es la actitud de decir, yo no soy tan malo. Yo no soy, hay otros que son peores. No, yo tengo una historia, no soy tan malo. ¿Sabes qué? ¿Cree que te cuente los demás? Y te saca una enciclopedia, ¿viste? Y saben,
obra, historia, con lujo de detalle de todos los demás. Y la palabra de Dios nos dice, no hay justo, ni cuántos, ni uno, ni siquiera uno. En Romanos capítulo 3 dice, no hay quien piense lo bueno, no hay quien busque a Dios. Porque la tendencia natural del ser humano es estar lejos de Dios. Lo podemos disimular, lo podemos maquillar de algún modo, pero ese decir, yo Dios no te necesito, eso me deja empantanado. Me deja empantanado en una tradición, en una cultura pseudo-cristiana, me deja empantanado en ritos, me deja empantanado en mi propia confianza, en mi propia sabiduría y no en los propósitos de Dios. Por eso el salmista comienza diciendo, Señor, restáuranos. Y Dios restaura, Dios repara. Dios obra, Dios te saca de ese estancamiento, de ese estar encajonado, ese no poder salir. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, muy rápidamente y ya vamos a estar orando. Fíjate lo que dice ahí la palabra del Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo.